en nuestra región. Y a esta hora tenemos invitado en el estudio. Nos acompaña Hernán Godoy. ¿Quién es Hernán Godoy? Seguramente usted se estará preguntando a esta hora en su casa. Bueno, es un hombre clave en esta reaparición de las denuncias que involucran al ex arzobispo de La Serena, Monseñor Francisco José Cox, de quien hace muchos años atrás hablábamos de los supuestos abusos cometidos por el sacerdote, hoy día confirmados por una serie de relatos, y uno de ellos, impactante sin lugar a dudas, es el de Hernán Godoy, quien durante más de 20 años ha guardado silencio, y hoy día el contexto país afortunadamente ha permitido dar a luz estos casos que sin duda han marcado a los feligreses, a los laicos, y nosotros no podemos estar ajenos a esta conversación, razón por la cual hoy día está con nosotros Hernán Godoy en Radio Monte Carlo. Bienvenido, Hernán, a Café Cargado. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Se puede acercar un poquito más ahí? Perfecto. Bueno, Hernán, hablemos de lo que está ocurriendo hoy día a nivel país antes de entrar en detalle, ¿no? de su caso en particular. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo hoy día en Chile, donde se están denunciando los abusos que han cometido los sacerdotes en nuestro país? Bueno, yo pienso que es algo muy bueno. Es algo muy bueno que la gente se abra, que abra sus corazones, que no tenga miedo de hablar, que siempre pongo de ejemplo que no se sienta sola, así como yo me sentí el año 2002, cuando solamente se conocía la historia del cura Tato, y me tocó días después a mí denunciar conductas de Monseñor Cox en ese tiempo. Tú tenías 13 años, Hernán, cuando Monseñor Cox cometía abusos, no, seguramente, bueno, contigo y tal vez con muchos niños más, ¿no? ¿Podemos contextualizar tu historia? Sí, no hay ningún problema. Yo el año 85 tenía 13 años, estaba en un colegio del sector de las compañías, el colegio Darío Salas. Y resulta de que hubo una misa de campaña donde, por motivo de aniversario del colegio, trajeron a este obispo. Y nosotros, bueno, éramos acólitos. Entonces, de ver tanto cura que era amargado en ese tiempo, cura serio, entre esos curas, sí, no tengo malos recuerdos de ellos, por ejemplo, por parte de los salesianos que visitaban la iglesia de la compañía de Sati, por ejemplo, lo conocí como el padre Sati, y personas que no tengo nada que decir en estos momentos, eran serios, sí, eran más amargados los curas que esto. Entonces, que llegue un pastor, un príncipe de la iglesia, que llegue jugando con nosotros, pero era raro porque jugaba mucho. Si yo lo miro desde ahora hacia atrás, era raro porque la forma que te tomaba, te daba besos, en ese momento te daba besos en la mejilla, te abrazaba, te seguía dando besos a cada rato. O sea, para usted era, en ese minuto era como simpático para usted, Era de para los curas nosotros, pesados. para nosotros era hermoso, nosotros le agarramos, le tomamos un cariño a él, pero desde un comienzo. Yeah. Él era una persona muy buena, era un viejo grande, un viejo amoroso, con una voz potente, y estaba con nosotros, y eso era lo que a nosotros nos gustaba, que jugaba. Pero tenía una cosa, por ejemplo, rara, que yo siempre la cuento, que él nos apretaba los dedos hacia la palma de la mano con toda su fuerza, ¿Ya? Lo que causa un dolor muy fuerte. ¿Y por qué hacía eso? Jugando. Ya. Y resulta de que nosotros sentíamos ese dolor y llegábamos a caer de rodillas al piso, y él no nos soltaba y seguía temblando y nos apretaba más fuerte. Y escuchábamos su respiración cuando nos acercaba y nos abrazaba hacia el pecho, que él estaba demasiado agitado. ¿Qué podríamos decir en estos momentos ya cuando una suerte de excitación, ¿no? Una suerte de excitación. Yo con el tiempo aprendí que eso era una excitación de él. Eso eran las primeras relaciones con Monseñor Francisco José Cox. Así es. Después él nos invitó en la tarde a que nos visitáramos, después de esa misa, que lo visitáramos en el arzobispado. Así que nos vinimos caminando, un grupo de niños de las compañías. ¿Cuántos niños? Yo creo que seríamos unos 5. Ya. Pero porque tengo que yo hacer mucha memoria de repente de ciertas cosas más vanas, de claro, hace 32 años.
No, pero más o menos un grupo. Sí, Era un de grupo, niños. éramos un grupito de niños y resulta de que, claro, llegamos al arzobispado y nos tenía una mesa de faraones. Yo siempre he dicho, uno en los años 80 estaba acostumbrado, no pasaba de repente del pan con mantequilla, entonces que te tuviese una mesa donde había de todo, donde tú pudieras comer lo que fuese, entonces era para nosotros espectacular, comiendo y comiendo y todo, pero Y todo después, esto además parado en un mensaje de caridad, de unión, de por, su- fraternidad, que es lo que es el por mensaje de la supuesto, iglesia, ¿no? por supuesto, Ustedes nunca desconfiaron. no, para nada, al contrario, y después me acuerdo de que terminamos y él prácticamente beso en la boca al tiro a todos, a los que se pudo. Y en el No caso digo, no, tuyo, no, en el caso mío al tiro, un beso en la boca y para los que estábamos más ligados a la iglesia no era malo, era algo que venía de un pastor. No lo notamos raro, sí, con cierta vergüenza en cierta cosa, porque en esos tiempos, a los 13 años, uno nunca había dado un beso. Entonces, sentir eso de que él diera un beso en la boca y listo, normal. Pero y esta- con y el paso del tiempo eso fue creciendo. es eso mismo que te quería preguntar. ¿Por cuánto tiempo se mantuvo esta relación con Francisco José Cox? No, nosotros después, por ejemplo, bueno, esto yo más o menos tiene que haber durado un poco más de entre los 13 y 14 años. Yo no, porque después que me ocurrió el hecho a mí con el obispo no fui más. Y resulta que hubieron momentos en que, claro, él ya nos tomaba a un muchacho, por ejemplo, poniendo de ejemplo, con el brazo izquierdo, lo apretaba hacia su axila y lo que hizo conmigo al lado derecho, aún me acuerdo. Me apretó fuerte hacia la axila y yo logro ver un poquito y se estaban dando un beso, pero súper largo con el otro muchacho. Mm. Y hablando de besos apasionados, con todo lo que tiene un beso apasionado. Y después me tocó a mí. O sea, no era un simple beso No, un con los beso, labios no, nomás, un no. beso con lengua hablando, Ujú. aunque suene fuerte decirlo, no eran besos con lengua, eran besos fuertes. Además él temblaba, siempre tenía eso que temblaba. Tú le mirabas el cierre del pantalón, siempre lo andaba trayendo a medio abierto. Se mojaba fácilmente, el lado del pantalón mojado. Había muchas cosas. Y Y cuando hablamos de abuso, puntualmente, ¿a qué abuso nos referimos con Monseñor Cox? bueno, ya el hecho ocurre ya cuando un día llegamos, porque nosotros ya llegamos espontáneamente nomás, no había celular, no había teléfono como para nosotros tomar un teléfono y llamar a Monseñor. Llegábamos al arzobispado y llegábamos y golpeábamos su puerta de la oficina en el segundo piso y, y él salía como si nada, entonces nos abrazaba, nos daba besos y como si nada. Muchas veces yo vi bueno, como Cox era un arzobispo coadjutor, un arzobispo ayudante de Bernardino Piñera. Bernardino Piñera, él pasaba por los pasillos y nos miraba que estábamos con Cox de repente jugando. ¿Y él vio alguna vez alguna situación No sé, que pero ustedes pueden decir que él puede haber sido testigo de esto? sí, claramente. Claramente, en la carta que envía Abel Soto a la agrupación Juan 23, que nos envía, Abel Soto relata en una de las partes cuando dice que Monseñor Piñera golpeaba la puerta y le decía: José, no estés tanto rato encerrado, deja la puerta abierta, no estés encerrado con los niños, justamente. Entonces, O sea, Piñera en ese tiempo tenía antecedentes, o por lo menos estaba sí, informado de las cosas que por lo ocurrían. menos hay una intuición de uno, siempre como persona. O sea, no por nadie iba a golpear la Entonces, puerta y... sí, entonces, por eso Abel Soto, que Abel Soto es la otra víctima de Koch, que él está en Chillán, y, y justamente él relata en esa carta y nombra a Piñera. A Bernardino Piñera. Yo jamás he dicho, por ejemplo, de que Bernardino Piñera fue un mal cura, al contrario, nosotros teníamos un muy lindo recuerdo de Bernardino Piñera, sobre todo cuando él nos entretenía con un monito que era un títere llamado Bonifacio, que era un macaco, y eso lo hacía muy lindo y nosotros nos entreteníamos, a la forma que tenía de ser Cox, que era muy diferente. Oiga, y pese a esta forma que tenía de ser Cox, ustedes, por ejemplo, cuando él les daba besos en la boca y tenían estas situaciones que hoy día uno entiende que son
anormales, ¿no? Sí, palmada en el Ustedes- trasero, beso en la boca. Ustedes igualmente iban a la Seguíamos iglesia. yendo, sí, Ya. seguíamos. Todavía no ocurría el momento fuerte, como te podría relatar ¿Y cuando... ustedes por qué ¿Mm? iban, digamos? ¿Por qué mantenían esa relación No, nosotros como niños, era comida, nos daba plata. Entonces que te diera 1.000, 2.000 pesos el año 85, era plata, además para niños que no percibíamos de repente una situación tan acomodada para que... ¿Y cuál es la situación que termina desencadenando todo esta... Bueno, un día yo llegué, llegamos y sale y nos pasa, me dice, tome, ahí tienen algo de dinero y vayan a comprar dulce. A todo eso salimos y le puso a un muchacho, es que, no le puso en ese momento a un muchacho un papel, que fue lo raro, que siempre lo hacía cuando se quedaba con uno, sino que más que nada él salió desde la oficina. Él salió desde la oficina y nos dijo vayan a comprar dulces y ya vuelve, Monseñor estaba ocupado a lo mejor. Ya. Entonces nos fuimos, pero justo había en esos tiempos estaba el Play Center, un lugar de flipper que había en la calle Cordobés. Y los niños partieron para allá, pues era novedad para nosotros ir al centro, no íbamos nunca. Y con plata además. Sí, pues así Claro. que yo corrí a decirle a Monseñor que no íbamos a ir a comprar dulce, íbamos a ir a los flippers. Y en eso llego y abro la puerta y entro y Monseñor estaba con su camisa abierta, con un niño sin polera. Y estaban besándose, él lo tocaba, se notaba que estaban en una escena ya empezando algo. Y los dos estaban muy enrojecidos, transpirados por el momento, entonces... Con un niño de la misma edad tuya, Sí, 13 años. entonces, y ojo que eran niños que uno no conocía. Por eso cuando nosotros llegamos ya estaba con otro muchacho, entonces iban, frecuentaban, no éramos solamente nosotros, habían muchos que vinieron. Quizás cuántas víctimas hay. O sea, ese Entonces, niño mismo que tú estás contando ahora. Justamente, pero hay muchos que a lo mejor lo hicieron con consentimiento, por lo que él daba. Que tampoco yo no soy juez para apuntarlos ni estarlos juzgando acerca de lo que hacían. ¿Y qué pasa contigo en ese minuto En cuando tú ves- ese momento yo cerré la puerta, me pareció, no sé, me dio vergüenza, me dio de todo un poco. miedo? Miedo a que me dijera él, ¿me entiende? Por haber entrado. ¿Pensaste en ir a acusarlo? Nada, pero yo cerré la puerta y no volví más al arzobispado. Me devolví, cerré la puerta, los dejé ahí porque ellos siguieron ahí. ¿Qué año es esto? ¿83? ¿84? No, 85 estoy hablando. 85. Entonces, de ahí no fui más. Ya, quise no ir más, que es la palabra. ¿Te buscó, monseñor? Por supuesto, me llegaban cartas a la casa de él. Me siguió mandando cartas. Aún recuerdo cuando mi mamá me decía, te escribió Monseñor. ¿Y qué decían esas cartas? Nada, que lo fuera a ver al obispado, que fuera con los niños, que él sabe cuánto cariño nos tiene, que le gusta recibir visitas de ese tipo. Entonces volví a ir con el recelo de haberlo visto y llegamos y me acuerdo que me ve y al primero que se va a mí porque yo tomábamos a cualquier grupo de niños, si estábamos jugando a la pelota, niños, vamos a comer, vamos a... Entonces había niños que nunca habían ido a la iglesia, no como yo que era acólito, que estaba Vinculado. muy vinculado a la iglesia. Entonces me acuerdo que llegamos y golpeamos su oficina y salió y jugó un rato con nosotros, que nos abrazó y besos para allá, besos para acá, y a mí me pellizcaba, como era a mí el que me hacía más cosas. Entonces entramos a la oficina y escribe en el papel esclavo y me lo pega en el pecho y manda a los otros que el mismo modo operandi siempre, que vayan fueran a comprar que dulces. fueran a comprar, vayan allá, espérenme y todo. Entonces fue en ese momento cuando estaba adentro con él y me dio unas vueltas me daba una vuelta por el escritorio. Entonces miraba los papeluchos porque estaba lleno de papeluchos, porque en sí él era la caricatura papelucho que la tía Marcela Paz se había basado en él para escribirlo. Y él me decía que él era papelucho y todo, le dijo, pero después me dijo, ven para acá. Y me sentó en las piernas.
me sentó las piernas y en eso veo como un hombre que yo creía que era un hombre de Dios, una persona buena, una persona que yo quería mucho. Veo cómo se transforma, cómo me toma como de las orejas fuertemente y me empieza a pasar la lengua por la cara, me empieza a dar besos con lengua, pero al extremo de llegarte un poco a ahogar. Y empieza a... Él temblaba, él estaba muy excitado, yo le sentía su pene erecto, y trataba de moverme un poco de sus piernas. Al tratar de moverme aún me acuerdo que le puse una mano en la pierna y se estaba orinando, estaba mojándose muy, muy fuertemente. Y ahí vinieron un tipo de tocaciones muy fuertes, muy dolorosas. Tocaciones muy fuertes. Aún recuerdo el dolor, ese dolor yo no me lo borro. Al igual que el dolor que quedó en mi corazón de decepcionarme en ese momento de la persona que más quería. Yo no tuve un papá presente en mi vida. Monseñor era como mi papá. Entonces, el hecho de sentir eso, no sé, me hizo sentir miedo en el momento porque me tomaba, no me soltaba. Y fue largo el momento hasta que, no sé si en mi mente, así como yo le relato en la denuncia a la fiscalía, no sé si fue producto de mi imaginación decirle, Monseñor, están golpeando la puerta. Y salí, me paré y fui, y él se quedó todo desarmado porque el pantalón ya lo tenía abierto. Y yo abro la puerta y arranco. Y corrí de ahí de la catedral. No me acordé si iba con niños, no me acordé si nada. Corrí desde la catedral hasta las compañías, que no sé cuántos son sus 3 kilómetros, digamos. Y corrí. Y llegué a un lado y me senté cerca de mi casa no sé, para que se me pasara un poco la agitación que llevaba, para que se me secara el sudor, ¿para poder llegar a la casa sin muestra de que algo me había pasado? Pero es increíble, cuando yo abro la puerta de mi casa y entro, el niño que yo era ya no estaba. Estamos conversando con Hernán Godoy, quien es uno de los denunciantes del ex arzobispo de La Serena, Francisco José Cox. Vamos a hacer a esta hora una pausa comercial para luego seguir conversando, ¿no?, de este tema que sin duda cobra mucha relevancia por estos días, porque se suma a los cientos de casos que han ido apareciendo a propósito de los abusos sexuales al interior de la iglesia, y que hoy día nos toca muy de cerca en la ciudad de La Serena, donde Hernán Godoy se ha atrevido a denunciar después de mucho tiempo, ¿cierto?, y a hablar con nosotros también de este tipo de situaciones. Y todo esto, Hernán, está apoyado por una agrupación que se llama Juan 23, Juan 23, sí. Y donde hoy día ellos están dispuestos a acompañar a las víctimas de la iglesia en acusaciones, donde seguramente Hernán Godoy, como lo decía, hay muchos niños detrás también, ¿no? Así es. Y la idea hoy día es juntar a las víctimas de los sacerdotes. Hernán, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Café Cargado. Estamos de regreso en Radio Monte Carlo. Estamos conversando con Hernán Godoy, una de las víctimas de quien fuera monseñor de la ciudad de La Serena, el ex párroco Francisco José Cox. Hernán, después de más de 20 años de silencio, ha decidido denunciar a esta situación. Recordemos que Francisco José Cox, lo primero es que está con vida, está fuera de Chile, está refugiado al interior de la misma iglesia, ¿no? Vamos a hablar de eso al final. Estamos repasando, ¿no?, tu historia, haciendo una invitación también a propósito de este tema, para que aquellos que hayan sido víctimas de abusos sexuales por parte de la iglesia, por parte de sacerdotes, también se acerquen, ¿no?, a través de la figura tuya, a través de la agrupación Juan 23, a denunciar este tipo de situaciones. Tú nos comentabas que perdiste tu niñez al llegar a tu casa y te diste cuenta que el niño que eras ya no existía. Es, lamentablemente digo, llegué desilusionado, llegué asustado. Fueron muchos días de seguir adelante con eso, pero como niño
Uno trata a veces de olvidar rápido. ¿Tú lo contaste en tu casa cuando llegaste? No, yo siempre he hablado así. Después empecé a hablar de que el cura, hablando vulgarmente dicho, lo que siempre decía, que el cura era maricón. Mm. Entonces, siempre decía eso. ¿Y qué Poco te a poco decían la gente que te escuchaba? que me callara. La familia que me callara, mi mamá. No, no era bueno escuchar eso, era algo malo en esos tiempos. Además, yo vengo de una familia muy católica, desde chico metido en la iglesia. Después de este hecho, yo tuve que seguir siendo acólito en la iglesia. Tuve que seguir recibiendo a Cox cuando había alguna misa importante donde él tenía que ir, alguna confirmación, alguna celebración muy importante. Iba a Cox y tenía que encontrármelo ahí. Después ya me fui a los salesianos. Después del año 86 empecé a crecer un poquito. Pero siempre me acordé de eso. Siempre a Cox ya no era lo mismo ya. Entonces ves que llegaba, hay veces que me tocaba celebrar las misas con él como acólito y había un momento que siempre yo me acuerdo cuando hay una parte en el ofertorio de la misa y tenía que lavarle las manos. Que uno le echa el agua y ellos se lavan las manos antes de la consagración, del pan y el vino. Y dicen, y citan ellos una palabra, Señor, lava mis pecados, lava mis culpas y todo, y me miraba a los ojos. Era una cosa que tenía que yo de hace 32 años atrás han habido cosas que son vanas como esta, que me iba acordando poco a poco. Porque tener una memoria hace 32 años, sí me acuerdo del tema fuerte, de lo que pasó con él, porque eso no se olvida. ¿Y tu familia siempre te dijo que guardaras silencio? Ante todo, ¿nunca quisiste denunciarlo en otra parte? No, es que con mi familia yo no conté el hecho. Jamás conté esto. ¿Y quién te decía que guardara silencio? No, me decían cállate, me decían no digas eso. Ah, cuando tú decías que el sacerdote era maricón. Sí. No. Eso era justamente, porque de lo mío nunca ¿Y tú qué tuve... buscabas diciendo eso? ¿Una cercanía? ¿Que alguien te preguntara, se acercara a ti? No, lo tiraba espontáneamente, me nacía algo espontáneo. Entonces, después habían ya más rumores, nosotros, yo era acólito, estoy hablando, y después tenía 13, 14, ya, hablando ya cuando tenía 16 años, había misas donde iba a ir Cox, y las personas que eran laicos comprometidos en la iglesia nos decían, ay, están arreglándose las niñitas, nos decían nosotros, nos decían, trajeron el lápiz labial porque viene Cox. Entonces, gente mucho más vieja que nosotros éramos niños, sabían lo que pasaba. Pero nadie habló. Hernán, ¿y cuándo tú, después del hecho tremendo que nos acabas de relatar, decides hacer público esta situación? Eso fue más que nada algo que yo lo ligo a los 19, 18 años, cuando una vez Koch llega a una misa de confirmación y estábamos todos en la iglesia San José de las Compañías. Y él llega por atrás y me pellizca por las costillas por atrás y me dijo, acá te pillo, imbécil, mal agradecido. A lo que yo respondí, cállate, viejo maricón. Más de alguno tiene que haber escuchado ese momento que le dije. Y le dije, algún día te vas a acordar de mí. Y de ahí, después ya, a mis 20 años, yo no seguí más en la iglesia, no supe más de Cox. Me casé más adelante. Y el año 2002... por una llamada de un medio de prensa. ¿Tú te casaste y tuviste 2 hijos? 2 hijos, Macarena y Diego. Ellos... ¿Tuvieron alguna cercanía con la iglesia ahí? No. Ellos no, yo los salvé de eso. Ellos no... Yo los salvé. Ningún sacramento con la iglesia. ¿Qué pasa y ellos son felices. ¿Qué pasa el año 2002? El año 2002, después de una llamada telefónica, se me ofrece, se me dice... por una investigación periodística, creo que tienen que haber hecho en la iglesia Las Compañías, donde yo era la persona que siempre hablaba más de Cox. Siempre hablé las cosas. Yo creo que más de alguien le tiene que haber dicho y ellos dieron conmigo y no habían redes sociales. Entonces, y me ubican. Y resulta, aún recuerdo que había una tía que en la casa me dijo, ¿has escuchado que están hablando de Koch? Porque ellos ya sabían que yo siempre hablaba mal de Koch. Claro. Y yo le dije, no he escuchado nada. Y me quedo dando vueltas y al otro día me ubican y
y al otro día estoy hablando en televisión, quizás para todo ¿Quién el hizo ese mundo. reportaje? TVN, A nivel nacional en ese a nivel tiempo. nacional. Entonces, TVN lo hizo y yo hablé el día 6 de noviembre del 2002. El día 7 de noviembre del 2002 tenían, ¿cómo se llama? Tuvieron un comunicado en televisión también de la conferencia de prensa que dio la conferencia episcopal, Claro. donde citaban que pedían perdón a las víctimas por los abusos y las conductas impropias del obispo Cox, donde también citaban una palabra de Cox, del mismo Cox, que decía que pedía perdón por el lado oscuro que había en él que se oponía al evangelio. Entonces todo estaba reconocido. Pero no tuvo el revuelo que hoy día tiene una No, situación como no, esta. porque yo me vi muy mediático, muy metido en la prensa. A mí yo salía de la casa y eran medios de comunicación que no me dejaban salir. ¿Y qué pasó contigo en ese tiempo? O sea, el entorno. No, en el trabajo tuve que salir, eh, me molestaban, habían signo de burla, los compañeros de trabajo de repente pasaban, te tocaban el trasero y me decían, tengo la mano igual que Monseñor, por ejemplo, cosas así. ¿O no? Hubieron cosas fuertes, entonces hubieron de repente papeles escritos en la reja de la casa, afuera de la casa, que yo me encontraba, que me quedara callado, Amenazas. sí, que tenía familia. Entonces, eh, una vez cuando mi hija llegó contando del colegio que una profesora había escuchado de una profesora, quizás no directamente le dijo, de que, oye, a su papá se lo violó un cura. ¿Tus hijos Entonces, supieron, sabían mi de hija, esto? mi hija tenía 7 años en ese tiempo, mi hijo Diego todavía no nacía. Ya. Entonces, es increíble que con el paso del tiempo también nos sentí un poquito el apoyo en ese momento de ellos, porque mi señora muy joven, también no era una persona pegada a la iglesia, y no supo quizás acompañarme en esto, no estaba nadie preparado, no estaba la sociedad, no estaba la familia, no estaba la mentalidad de los chilenos, no estaba la iglesia preparada para esto. Entonces yo creo que todo eso pasó en contra, jugó en contra. Y cuando la iglesia Entonces, asume que esto existía, porque tú dices que asumió que existía y se pidió sí, perdón, ¿la justicia actuó? no, yo conversé con Monseñor Donoso, pero aún hace unos días leía cuando Monseñor Donoso decía que justamente prácticamente esto era un desahogo que las personas iban a desahogarse. Y yo creo que, yo me acuerdo que Monseñor Donoso, lo único que yo quería era estar tranquilo, no quería prensa, no quería nada, ya el acoso era muy fuerte. Y me dijo, ¿qué quería él? No, le dije que quería estar en paz. Y me dijo, ¿qué quieres que haga? No, que no quiero más prensa, no quiero estar tranquilo. Pero a Donoso yo recuerdo haberle contado que Koch nos daba besos en la boca. Que no Y no era hizo ya, nada. no era normal, no era normal que Koch diera besos en la boca. ¿Tú crees que hay gente que encubrió a Monseñor Por Cox? supuesto, ¿Quién? por supuesto. No, yo creo que los mismos, eh, no hablando no sé si tomarlo como un encubrimiento, por ejemplo, Monseñor Bernardino Piñera, como digo, muy buenos recuerdos de un buen cura, pero él tiene que haber sabido, él sabía, no era normal verlo con tantos O niños. sea, él veía que que Monseñor Cox estaba Nosotros, encerrado con niños en su pieza. sí, lo Oiga, y mismo que te decía cuando usted le cuenta a Monseñor Donoso estas situaciones, Monseñor Donoso no hizo nada. No, él solamente me escuchó. Con mucho respeto me escuchó, me recibió, pero como digo, el contexto era otro. Yo ¿Qué no año fui. fue eso? 2002. 2002. Yo no fui, yo solamente fui porque en la televisión yo escuché que Monseñor Donoso dijo, bueno, el joven que está hablando, que venga. O como diciendo, para mí me pareció, no es que él lo haya dicho, pero me pareció decir, bueno, si el hombre tiene la verdad, que venga y que me la venga a contar a mí. Yo fui, pero solamente conté. Lo que pasó que el 2002 yo conté los actos que yo había visto. Yo conté hasta cuando entré a la oficina y lo vi con ese muchacho. Pero no lo que le pasó a ti. Pero no lo que me pasó a mí, no. Como te digo, la mentalidad no estaba preparada, la iglesia no estaba preparada, o yo justamente, no estaba preparado mi entorno. No es como ahora de que yo creo que sale que ven o pillaron a otro cura culpable de abuso, ya a la gente no le sorprende. Entonces eso es lo que pasaba
Eso es lo que pasó en ese tiempo. Yo fui testigo justamente, fui como un testigo don Donoso. Que le agradezco haberme escuchado, le agradezco haberme recibido esa vez. Y, y Pero tú por un ahora, momento... después de lo que ha pasado, eso fue el año 2002, lo que ha ¿Mm? pasado hasta ahora, ¿tú hubieses esperado tal vez, o no te queda la duda de que por qué Donoso no hizo nada? No, porque una que yo no se lo pedí, me lo ofreció. Me dijo, ¿qué quieres que hagamos? Aún me recuerdo esa parte. Pero mi madurez, no sé, estaba desorientado, estaba solo. Estaba solo, no había nadie más, no había un Juan Carlos Cruz, no había un Murillo que me incentivaran a esto, como lo han hecho ellos justamente telefónicamente hablando, de que siga con esto, que Te están fuerza. apoyando. Sí, Jaime Concha, otra víctima de, ¿Y de, qué pasó de entre el Viña del Mar. 2002 y el 2018 que hoy día, por ejemplo, estás con nosotros conversando, nos estás contando esta historia Mm. tremenda, ¿no? De abuso sexual adentro de la iglesia en La Serena. ¿Qué te hizo tomar de nuevo la bandera de lucha y hablar de estos temas? Te vemos, bueno, sabemos que es un tema muy duro, sabemos que te complica mucho también, lo hemos estado conversando fuera del micrófono, Mm. pero así todo estás con una bandera de lucha hoy día. ¿Por qué la Sí. tomaste de nuevo? ¿Por qué la tomé? Porque ya es hora de sacarse esta mancha. Yo un día vi el tema de lo que estaba haciendo Juan Roja y Felipe Barraza, que son los miembros La agrupación de Juan la, de 23. la agrupación Juan 23, y ellos luchaban por sacar una placa de la catedral, Hay una placa en la catedral de Monseñor donde aparece el nombre Francisco de José Cox. Cox. Mm. Yo 1000 veces he visto esa placa y en el fondo no me hace nada. Yo la placa que yo quiero sacar es la placa de este dolor, de este no sufrimiento, no sufrimiento, sino que es el dolor, la decepción, la desilusión. ¿Tu denuncia está en la fiscalía? Está en la fiscalía ¿Desde cuándo? desde el día 19 de junio. Perfecto. ¿Y qué es lo que Entonces, están pidiendo ustedes ahora con...? no, la fiscalía justamente uno denuncia. La fiscalía va a ver si el delito está prescrito, va a investigar. En este momento yo he conversado también con el obispo de La Serena y él está dispuesto a cooperar con todo el proceso de investigación. Incluso él ofreció su ayuda, me ofreció su ayuda para yo poder seguir, no sé, pues, en algo paralelo a lo que es la denuncia en la fiscalía, seguir para un Una juicio investigación canónico, eclesiástica. una investigación en la iglesia, exacto. Entonces, él me ofreció y yo estoy confiado de que él me va a ayudar. Ustedes quieren que Cox vuelva a Chile y responda. Sería lo ideal. ¿Dónde está Cox? ¿Qué saben de Cox? De lo que sé de Koch, que miraba en un medio de prensa, en un diario de Clinic, que Koch está en Alemania, está en un monasterio de Schoenstatt, que se llama, que él frecuentaba mucho y también tenía muchos niños en Schoenstatt, acá en el sector de Peñuelas. Eh, Él está en Alemania. Santuario de Schoenstatt, caracterizado por ser de una iglesia, bueno, más allá de que la iglesia tiene las puertas abiertas para todos, de un nivel socioeconómico. Por supuesto, elevado. el que tenía Cox. Cox era de otro nivel económico. Entonces, hasta Bernardino Piñera, de repente yo lo veía que era más poca cosa que Cox en ese sentido, siendo que Bernardino Piñera era el arzobispo de La Serena y Cox era solamente un ayudante. Entonces, él no se vestía como Bernardino Piñera con sus zapatos llenos de tierra, como recorría Bernardino Piñera las calles que llegaba a pie a la compañía. No, Cox no sé, pues una persona que La humildad no existía en irradiaba, Cox. ¿no? Irradiaba su clase social. Entonces, Hernán, bueno, ¿y cómo ha cambiado tu vida ahora de nuevo? Porque ya había cambiado con los abusos sexuales de Cox, había cambiado también el año 2002 cuando quisiste denunciar, cuando tú decías que el sacerdote era maricón, literalmente, ¿no? Y hoy día de nuevo, o sea, esto se ha ido repitiendo en tu vida, ha ido apareciendo sí, frecuentemente. yo hablando de 30 años, ahora ya 45, me siento un poco ya más de edad, afectan más las cosas. Me he sentido afectado, me he sentido últimamente muy, muy tenso de repente, con altos y bajos, de repente un poco más contento, de repente no quiero saber del tema. Y lamentablemente queriendo sentir el apoyo de las personas que tienes cerca y no lo hay. ¿No tienes apoyo de tu familia hoy día? No,
No, tengo que decirlo, no hay apoyo de solamente una tía muy querida, mi hermana, o una mamá que se mantiene al margen nomás de esto. ¿Y eso por qué? ¿Por la religión? Porque ¿Porque yo tengo no...? una familia que, por ejemplo, mi abuelita es muy católica. Ella aún así, a sus 90 años, ella va a la iglesia, lo cual respeto mucho. Y yo he conversado con ella está al tanto. Yo he conversado de este tema, pero para ellos esto la va a dañar, esto le va a provocar cualquier cosa. A veces es muy vulnerable a cualquier cosita de afecto. Hernán, Entonces, ¿cuál es el mensaje, y también para ir finalizando esta conversación, que tú le entregas a las personas que pudieron haber sido víctimas de algún sacerdote y que no se atreven, que no tienen esa valentía que tú hoy día tienes? ¿Qué invitación le puedes hacer a ellos? más que nada, es súper difícil justamente también incentivar a alguien que hable, que dé la cara, que Tú le fuiste ponga, víctima de bullying, dijiste recién. por supuesto, que le ponga el pecho a las balas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que me cuesta. Es increíble, por ejemplo, de que, bueno, un caso ahora que aún no está desarrollado, pero que en un día y medio después de haber salido yo con rostro a la prensa, me escriben a mis redes sociales una persona y me dice quiero conversar porque es una persona que está sufriendo abuso. Y la agrupación nos vamos a acercar a él y quizás vamos a manejar ese relato, esos testimonios que tiene este joven y lo vamos así como lo han hecho conmigo, de una forma muy discreta, una forma muy, no sé, muy sana. He visto que lo que es Juan y Felipe, unas personas muy limpias en esto y limpias de corazón. Yo a ellos de repente les digo y me pregunto, oye, ¿a ustedes quién se los abusó? Porque los veo con una fuerza, los veo con ellos luchando en ese Claro. sentido, porque Ellos no fueron abusados, ellos no ¿no? fueron abusados, Es un po. tema de Ellos que es un tema desde dentro, es un tema del están corazón y los veo con esa vocación. Entonces, ¿qué pasa? de querer ayudar. Ahora me están ayudando, pero ahora vamos a ir en ayuda de otra persona que a lo mejor va a querer salir en los medios, a lo mejor va a querer reventar esto, a lo O mejor demás que nos están escuchando ahora. sí, nos va a querer contar y va a ser un trabajo que solamente si esa persona acá es es libremente esa persona, ese joven, si él quiere justamente ver si va a denunciar, si va a demandar, si va a hablar a la prensa, no sé, él lo dirá. Pero ya es algo que yo veo que es un logro para la agrupación el hecho de ya estar recibiendo otras víctimas. Sin duda. Ya desde esta semana Cox va a quedar ahí en proceso y todo. Ya a lo mejor desde la otra semana tenemos a otra persona ya relatando otros hechos. Otros hechos de estos que no se te borran en la vida, lamentablemente. Sin duda. Sin duda, Hernán, te queremos agradecer mucho que hayas estado hoy día con nosotros compartiendo este testimonio. Un testimonio muy fuerte, ¿no? Muy complejo. Y que sin duda es una motivación, ¿no? Para otros que a lo mejor están escuchando a esta hora y que fueron víctimas tal vez de algún sacerdote y que en tu testimonio también a lo mejor van a tener la valentía de denunciar, ¿no? Es la idea de lo que hemos conversado hoy día. Así es, amigos. Así que muchas gracias por haber venido a conversar con De nosotros. nada, no hay de qué. Que esto sirva para algo, como digo. Así es. Que esté muy bien, Hernán. Muchas gracias. Ya, gracias, hasta luego. Estuvimos conversando con Hernán Godoy, una de las víctimas de quien fuera Monseñor Francisco José Cox, quien estuvo acá en la ciudad de La Serena siendo el obispo, ¿no? Y que hoy día está refugiado en la iglesia, en la propia iglesia, en estos casos que han sido emblemáticos a nivel país, estas víctimas que quieren que Cox vuelva a Chile y pague por sus abusos, por los delitos cometidos ante los niños. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Café Cargado.